Listo, mila esker. Zuri. Vale, orain bai. Hasiko gara ezohiko osoko batzordeko deialdiarekin, comenzamos con la convocatoria a la sesión extraordinaria de la Junta Plenaria. Puntu bakarra dago, eta da, etxez etxeko laguntza kontratuaren lagapena esesteko proposamena onartzea, baldin eta puntuari urgentzia sartzen bada. Aprobación de la propuesta de desestimar la cesión del contrato de ayuda a domicilio sujeto a la inclusión por urgencia del punto. Vale, lehenik eta behin urgentzia bozkatu behar da. Primero de todo tenemos que votar la inclusión del punto porque es un punto de urgencia. Y la razón es que tenemos que contestar antes del 16 de marzo, estamos a 14, si no, sería afirmativo. Ahí es 13, sí, barkatu, es que tengo mal reloj de años, vale. Orduan, horraitik urgencia, aprovechando que teníamos asuntos plenarios, pues lo hemos traído también hoy, ¿vale? Orduan, lehenik eta behin, buskatzen dugu puntuaren inklusioa, ¿vale? Aitor, Quiero decirte, ¿por qué urgencia? Si es solo para esto, ¿no? Porque Quiero decirte, es urgente, no ha pasado por comisiones ni nada, ni por asunto plenario, pero como solo hay un punto, digo, ¿no? sí, pero pero hay que votar, Vale, vale. la urgencia es la urgencia. eso es. Entonces ya, publicidad, no es. Vale. Vale, bozketarekin hasten gara, Aitor, Bai. Ekaitz, Bai, Nik bai, Itziar Iratxagorria, Bai. Itziar Aginagalde, Izaskun Zubiaur, Bai. Izaskun Ibarra, Bai. Jesús Mari, Bai, José Antonio, Josu, bai, Mercedes, bien Itziar, Bai. Nerea, Sí. Sonia, Bai. Unai, Bai. eta Verónica. Bai. Orduan ya deko gai ordenean sartuta punta, ya tenemos el punto metido en el orden del día, eta orain bozkatu beharko genuke puntua. Vale. Lo que se vota es la desestimación. Vale. La empresa que lleva el servicio de ayuda a domicilio ha pedido la cesión a otra empresa para que realice el servicio hasta que finalice el contrato, ¿vale? Que quedan 6 meses, más o menos. Pero yo no había estado usando, ¿vale? Orduan egin zuen eskaera urrengo enpresari lagatzeko, eta bueno, dekogu Javiren txostena eseskoarekin, ¿vale? Hay un informe jurídico de Javi diciendo que no se puede aceptar Zurea da. la... Ah, zurea da, Bueno, barkatu. bio que como ya nere Vale, sinadura barkatu. para no echar la responsabilidad. Vale, entonces bueno, está aquí argumentado el por qué no se puede aceptar la cesión y orduan bozkatu beharko genuke es esta pena. Se vota la desestimación de esta cesión, encima quedan solo 6 meses. Entonces bueno. Básicamente es porque se adjudicó no tanto por el precio, sino por las características de la empresa. Entonces, claro, si cambiamos de empresa, esta empresa puede que no reúna las características por las que ganó la licitación. Por eso no se puede aceptar la cesión. Además, ahí me parece una figura rara porque la solvencia técnica y económica la hace amparándose en una empresa de Andalucía. Sí, Será el grupo o algo, ¿no? Se supone que será que han montado aquí una filial o lo que sea, pero vamos, es una estima, pero vamos, no tenemos aquí. Sí, que llama la, Pero tiene que llama la ser con ese atención. CIF, realmente tiene que Llama la ser, atención. la solvencia tiene que ser con el mismo CIF, ¿no? Sí, a ver, o sea, O sea, básicamente que realmente está mal hecho. no sabemos muy bien qué relación jurídica tienen las dos empresas. Pero teniéndola, en principio es con el mismo CIF. No, porque No. no, la solvencia técnica y la económica la puedes presentar como con medios externos, o sea, con otra empresa. Puedes hacer, eso se puede hacer, integrar con otra. Uno, te valgo, o no. 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 Lo que pasa es que, bueno, tiene que haber una relación laboral, o sea, una relación jurídica, pero no sabemos porque no nos han presentado eso, entonces no sabemos qué relación hay. ¿Y por qué se plantea acceder a esta y no a otra? Quiero decirte, No. ellos mismos... esta empresa la ha Solicitó- pues le ha solicitado- yo te cedo a ti y punto. Sí. Porque me da la gana. y han presentado, eso es. Pero la empresa actual ha solicitado a esta empresa. No, le dejamos- pueden haber dicho renuncio, no pueden. O sea, No porque se iba a romper el contrato, claro. que pueden hacerlo. Sí, pero pueden romperlo ahora o no. No. Bueno, Tienen que, sí. bueno, a ver. Te dan algún tipo de Ya compensación, renuncian. pero realmente si no les compensa, igual te dicen, pues lo corrompo. Ya, pero Porque bueno, es lo luego que tienen que prevés. indemnizar también por no realizar Ya. el servicio. Y yo creo que no les compensa, que ya les quedan 6 meses. Pero bueno. Además, en agosto se decidió que no se iba a prolongar el contrato, o sea, que saben que acaba de julio. Sí, pero está claro. Eso ya en agosto, una primera que hicimos por otras cosas, o sea, es el tema también, porque pidieron revisión de precios por convenio
Así que Eso sí se hizo, se eso se inició, hizo, pero luego estaba en el el contrato. segundo punto de la decisión fue que no se les iba a prorrogar el contrato. Entonces saben que estaba en el punto, la presionada a 6 meses de vista. ¿Y los pliegos estos los tenemos trabajados o cómo están? Los de la... Sí, son los que hemos aprobado antes. No, no, no. Ah, no. No, Los del... Ay, egia da, joder, bai, bai, bai. O sea, los tiene Bego trabajados. Los tengo encima de la mesa. pero que creo que siempre que 6 meses entre que los subes a la plataforma pipa pi, al final hay que ponerlos ya. Sí, 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 no, pero que están están ya Hay, Sí, sí. hay un calendario hecho ya, en eso no sé dónde he visto en otros informes, era un No, calendario. pero ese es del otro. Es el El de DISDECO, ITECO. el DISDECO, el que hemos aprobado antes. Eso es. Sí, no, es que se juntan. sí, ¿Crees que viene juntan probablemente todos, venga, están- no? Sí, pronto vendrá, sí. O sea, no sé si, bueno, no sé, creo que por en el servicio, en el Antalde se comentó Sí, sobre... sí, se comentó. sí, Se ¿no? trabajó y eso. ese tema. Ahí, también. Sí. Bueno, Han hecho que viene, ¿no? Vale. ¿Alguna duda más? Bueno, hola, zaudetenauk, argi, daukazue. Bai, Una cosa. Vale. Sobre la urgencia, o sea, sobre la urgencia, un poco para los plazos. Presentó la empresa Lagundus la solicitud de cesión, pero presentó un documento diciendo que quería cederla. Y después, el 21 de febrero, la empresa a la que se le quería ceder, ella por su cuenta, presentó la documentación. O sea, no pudimos resolver hasta hasta el 22, no podíamos empezar a resolver. Por eso no ha pasado por comisión. Tampoco va a explicar los plazos, porque ha habido un poco. Nosotros también, o sea, primero nos presenta una, luego la otra, en un mes después. Entonces, sí, se les requirió documentación que faltaba a los que estaban. Bueno, Vale. Vale, pues votamos la desestimación. Vale, o sea, aldeko bozka da ezesteko. El voto a favor es para desestimar. Vale. Vale. Aitor, Bai. Ekaitz, Bai. nik bai, Itziar Iratzagorria, Bai. Itziar Aginagalde, Izaskun Zubiaur, Bai. Izaskun Ibarra, Bai. Jesús Mari, Bai. José Antonio, Bai. Josu, ahí, Mercedes, Bai. Miren Itziar, Bai. Nerea, Sí. Sonia, Bai. Unai, eta Verónica. Bai. Vale. Ba, es este onartzen da. Se aprueba la desestimación. Eta eta honekin amaituko genuke ezoiko osoko bilkura. Y con eso terminaríamos la sesión extraordinaria de junta plenaria. muy bien. Vale. Vale. Bueno.